Bienvenidos a Latinotopía, soy William Bastidas y este es tu podcast. ¿Quién fue el que dijo que quería más arroz? Ahí tiene pues. Este es el episodio número 6 del podcast de Latinotopía y aquí les quiero compartir el audio del programa del 9 de abril del 2019 en el que entrevisté a Thomas Friebe y a Douglas Telles. Thomas Friebe es el presidente del Centro Argentino de Franken, el cual tiene sede en Erlangen. Douglas Telles es un poeta, un pintor, un escritor, un escultor, un artista, quien vive desde hace algunos años en la ciudad de Nuremberg. En el programa mencionamos una exposición que tuvo Douglas en la sala de exposiciones de la municipalidad en el Heilig Geist Hospital. Esa exposición ya no está presente, tuvo lugar el año pasado en esa época. En el canal de YouTube van a encontrar ustedes una entrevista que realicé con Douglas en relación con esa exposición. Y Thomas nos cuenta de qué se trata y cuál es la finalidad del Centro Argentino de Franken. En el audio van a escuchar que se mencionan algunas canciones, no aparecen acá por supuesto por el tema del copyright, solamente traemos el diálogo con estos dos migrantes latinoamericanos y su aporte a este país, Alemania, en donde viven. La charla no pierde actualidad. El Centro Argentino de Franken sigue cumpliendo con su misión y realizando, como es de costumbre, sus eventos y sus aportes a la comunidad migrante latinoamericana. Y Douglas sigue activo en la vida artística, sigue con su pintura y con su poesía. Vale la pena escuchar esta charla con Thomas Friebe de Argentina y Douglas Telles de Nicaragua. Nacimos pegados a la misma olla. Cuchareando. Y en el concierto de Bersuit Vergarabat, precisamente ahí, hace 5 años aquí en Nuremberg, conocí a Thomas Friebe. Bienvenido al estudio, Tomás. Qué alegría tenerte y para que conversemos bastante hoy sobre el Centro Argentino de Franken. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los oyentes que nos escuchan acá. Un abrazo fuerte a William, que hace este programa estupendo. Muchas gracias por acompañarnos. A lo largo de Latinotopía vamos a conocer mejor el trabajo de Tomás y al Centro Argentino de Franken, que es aquí también uno de los centros culturales, o sea, es una de las asociaciones que impulsa la cultura latinoamericana y sobre todo pues la cultura argentina acá en la región, a través de eventos, de conciertos, actividades, fomenta la amistad entre ellos. Pero eso lo vamos a conversar aquí más adelante con Tomás. Y le damos la bienvenida y el feliz cumpleaños aquí a Douglas. Douglas, te cuento que es cumpleaños tuyo y cumpleaños de Latinotopía, el primer año aquí del programa Latinotopía. Entonces, doble celebración, 1 año haciendo Latinotopía ya y celebrando aquí el cumpleaños de Douglas. Bienvenido al estudio, Douglas. Muchas gracias, William. Bienvenidos a todos también, a los que nos escuchan en alguna parte de Franken o Alemania o del mundo también, porque Internet ahora todo es posible. Y te agradezco mucho la invitación y me alegra que coincida el cumpleaños de tu programa con mi cumpleaños. Una doble celebración. Una doble celebración. Gracias. Una gran alegría acá está celebrando el primer año de Latinotopía con el cumpleaños de Douglas también. Douglas es pintor, poeta y también tiene ensayos y cosas. Y más adelante también vamos a escuchar un poema tuyo, de los que has escrito, y hablar un poco de tu obra, que está ahora, eso hay que decirlo desde el comienzo, expuesta en el Heilig Geist Hospital. Empezó la semana pasada, el 2 de abril, y se va hasta el 30 de abril.
hasta el 30 de abril en Heiliggeist Hospital, que queda en pleno centro de la ciudad, y allí está abierto de lunes a viernes, se puede visitar la exposición. Creo que es de 8 a 6 de la tarde. Ya. Entonces, para que lo tengan en cuenta, Tomás, tú ya una vez en Radio Z nos presentaste el Centro Argentino, las actividades que hacen, la historia, y hoy queremos de nuevo retomar el tema aquí en Latinotopía para que la gente que llega, latinoamericanos y sobre todo los argentinos que de pronto no conocen este proyecto, esta iniciativa, se empapen más. Centro Argentino de Franken, ¿qué es eso? Así en 3 frasecitas que vamos a ir desarrollando a lo largo del programa a profundidad. Es una organización cultural que nació por unión de amigos argentinos que vieron la necesidad de entrelazarse entre ellos en una forma un poco más formal. Y con eso ayudaron a las familias, a las amistades y a los chicos a mantener el idioma, a fomentar la cultura y a sentirse cómodos acá. ¿Y cuándo llegó esa idea? ¿Cuándo fue el punto del surgimiento en la historia de esta feria? ¿De qué fecha? Esto ocurrió en el año 1992 ya. Ah, el 92. O sea, ya van a ser 27 años que existencia del Centro Argentino. La idea no es original porque allá había otros centros argentinos en Alemania, particularmente uno en Frankfurt. Hubo otro también con mayor antigüedad en Stuttgart y otro en München. Y nuestro presidente fundador, Ernesto Selig, venía precisamente de Frankfurt y cuando fue trasladado a Nürnberg por razones de trabajo, dijo que sería lindo repetir esa experiencia y armar un centro acá, para lo cual convocó, como no conocía a nadie todavía, vía diario en un anuncio de quién se quería juntar para fundar un centro argentino. Sí. No estamos hablando de la época de Internet, obviamente. Exacto, ¿no? Fue puro contacto personal. Él contactó a la gente que había ya, que sabía que habían argentinos aquí en la región y así fue reuniendo un grupo de personas que inicialmente de cuántas personas estamos hablando, más o menos. El grupo fundador eran más de 30 personas. ¿Tan grandes? Tan grandes, sí, sí. Provenían o vivían acá o viven todavía en Nürnberg, en Erlangen, en Fürth, en todas las zonas de esta región. Por eso se eligió el nombre de Franken. No le pusimos, no estuve yo en la fundación, no se le puso el nombre Franconia, que hubiera sido lo normal, ¿cierto? Pero sí, quedó claro. El nombre Centro Argentino de Franken. Una mezcla claro. Y ya me preguntaron varias veces si es cierto que se llama así. Sí, se llama así. Sí, la mezcla de los dos idiomas desde el origen. Pero bueno, eso somos los migrantes también. Esa mezcla, a veces hasta hablamos ya mezclado, ¿no? O nuestros hijos también hablan ya con mezclas de los idiomas. Hasta bonito desde que surge así con ese nombre desde el principio. Y el Centro Argentino de Franken tiene, digamos, su sede o el punto central donde se reúnen, donde está, es sobre todo Erlangen, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, la sede formal, como somos una asociación civil registrada, un eingetragener Verein, tiene que tener una sede y esa sede formalmente está en Erlangen. En Erlangen también están la mayoría de nuestros socios. Sí. Eso se da por residencia, trabajo, universidad, etcétera. Se dio así. Pero nuestras actividades también se hacen en Nürnberg, en Bamberg a veces. Sí. O sea, tratamos de abarcar toda la región. Uh-huh. Vámonos a la música, esta vez de Nicaragua, para ir calentando motores acá con Douglas y vamos a entrar a explorar un poco la vida de este artista y luego regresamos al Centro Argentino y así en el Latinotopía vamos presentando estas dos interesantes experiencias
de vida y de migración. ¡Epa! Nacimos pegados a la misma olla. Cuchareando. Cuchareando. Música de Nicaragua. Este era el grupo, el dúo Guardabarranco de Nicaragua, para ambientar esta charla, esta parte de Latinotopía en que empezamos a conversar con Douglas Telles, poeta, pintor, un artista que lleva ya varios años acá en Nuremberg y que has puesto ya varias veces acá también. En este momento, en el Heilig Geist Hospital, acá en el centro de la ciudad, se encuentra precisamente una exposición, unas obras de él junto con las obras de un brasileño. ¿Cómo se llama el brasileño? Arao Pinto. Tao Pinto. Arao. Arao Pinto. Arao Pinto. Arao Pinto. Y ahí se encuentran, ya estos días estuve visitándola, muy lindas las obras. Y precisamente vamos a conversar con Douglas de su biografía, de su obra, de su arte, no solamente de la pintura, sino también de la poesía. Pero empecemos con la pintura, Douglas. Bueno, pero empecemos con la persona de Douglas primero. ¿Cuándo llegaste aquí a Alemania, Douglas? Yo llegué aquí en Alemania, recuerdo que fue un diciembre, un invierno bien fuerte, en el 2008. Eso no se olvida, los inviernos, el frío, ¿no? Creo que fue un 9 de diciembre, algo así. Eso deja huella cuando... Y llegué a algo, te puedes imaginar. Algoy. Algo, O sea, plena nieve. Había nieve terrible, te llegaba casi hasta las rodillas. Sí, Imagínate qué contraste el que hay, ¿no? Que venís del sol, porque la ciudad de donde yo vengo es al occidente de mi país. De Nicaragua. ¿Cómo se llama la ciudad? Es una ciudad colonial que fueron las dos ciudades que se fundaron, Granada y León. Ajá. Mi ciudad natal se llama León, Santiago de los Caballeros. O sea, una de las ciudades antiguas de América. Ya. Una de las ciudades más antiguas. Granada es la más antigua, que se fundó a nivel continental. Mira. En América Latina. Yeah. O sea, debe ser lindísimo también, pues, la arquitectura colonial histórica. Sí. Douglas, ¿y tú desde Nicaragua vienes pintando, vienes con tu obra y con tu poesía, o esto realmente nace en Alemania? Porque a veces muchos artistas que hemos tenido aquí en Latinotopía, o por ejemplo el director de cine, él llegó aquí y aquí, ¡prum!, despegó su carrera. ¿Cómo es en tu caso? Bueno, en mi caso es totalmente lo contrario. Yo comencé mi quehacer artístico en Nicaragua. Y yo siempre que estaba en escuela, desde primaria, me recuerdo que comenzaba a dibujar. Y esto creo que viene un poco del oficio de mi mamá, que es costurera. Y yo crecí entre revistas de moda, ¿no? Sí, y me pasaba copiando todo el santo día. Y luego, cuando ya entré a la escuela, seguí con esto. Luego estuve en un curso de dibujo. Y la etapa ya más donde reafirmo ya mi condición de artista es en la etapa de la universidad, cuando entré a la universidad a estudiar ingeniería civil. Ahí comencé a reunirme con un grupo de jóvenes que estaban interesados en hacer literatura y me contacté con la gente de la extensión cultural de la UNI. Y ahí participé activamente ilustrando y publicando mi obra poética. Y luego llegó un poeta que había estudiado en Francia, hizo su posgrado, doctorado en Pittsburgh y nos impartía cursos libres de literatura. Sí. Nos hicimos buenos amigos con un amigo que quiero mucho, Iván Uriarte. Y ahí ya quedé condenado en la literatura y publicamos mi primer libro. Y en los festivales interuniversitarios era siempre un participante activo. Y obtuve 3 veces el premio Alma Mater a nivel nacional, en el área de poesía 2 veces y narrativa. O sea que en esto de la poesía ya estabas en Nicaragua. Ya estaba ya. Bastante. Y la pintura también. Y la pintura también. La pintura ya estaba un poco encaminado. Sí. Ya siempre me he inclinado, incluso abandoné mis estudios de ingeniería ya en los últimos años para terminar un par de semestres. Sí. Porque me di cuenta que ese no era mi camino, que eso no me llenaba. Cuando conocí a mi esposa o a mi ex esposa,
comenzamos a trabajar en el colegio alemán. Estuve trabajando como bibliotecario. Sí. Pero ¿qué es lo que se destaca más? ¿O ambos aspectos, poesía y pintura, van de la mano paralelamente? ¿O hay alguno en el que estás más metiéndole más energías? Sí, yo creo que para mí no hay ninguna diferencia, ninguna dualidad. Para mí son dos disciplinas que se concretan en una sola persona. Sí. Y no hay ninguna dualidad, ningún ambivalismo. Sí, se complementan. Se complementan porque, o sea, si vos no tenés un bagaje cultural, literario, difícilmente puedes presentar al público obras que tengan un contenido de fondo. Sí. Presentás colores, forma, pero si no hay un concepto, una idea, y eso te lo da la literatura. Sí. Si no conseguís eso, muchos pintores, me decía mi amigo Iván, lo que pasa es que muchos pintores no leen, solo pintan y pintan por pintar. Pero si querés mandar un mensaje concreto, una obra que tenga un argumento, creo que por eso se complementa la literatura y el arte es algo concreto, no algo disperso. Para mí yo lo veo así, ¿no? Sí. Como algo concreto. Y uno lo ve en tu obra, cuando uno empieza, yo fui ahí al Heiliger y empieza uno a recorrer, a ver cada cuadro, y uno mira y uno dice como cada cuadro es como una historia también, ¿no? Ya, claro. Entonces por eso hay como un relato ahí, entonces ya, claro. ahí lo que tú dices. Y eso es lo que persigo, ¿no? Sí, por ejemplo, hay un cuadro ahí que se llama La pregunta, Die Frage. Ah, sí. Pero eso se me vino también de un poeta peruano que incluso estuvo aquí en Alemania, en Berlín, becado por el DAD. Sí. Antonio Cisneros, que murió hace un par de años atrás, y él escribió un libro que se llamaba Las inmensas preguntas celestes. Son esas preguntas cotidianas, ¿no?, que te haces. Y entonces a mí se me ocurrió la idea esto de jugar un poco con la imagen, pero cómo se manipula la información también. Por ejemplo, está esta pregunta popular, ¿no?, que se dice, ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? Y puse la gallina, ¿no?, y está viendo el huevo, pero arriba está la mano y está un muñeco, ¿no?, o una figura. Cómo se manipula también la información, ¿no? Y entonces, así fue, güey, ¿me entendés? Un poco con el concepto literario y apoyándome también con la estructura plástica, ¿no? Sí. Esa es mi idea. Es interesante que ahí en Douglas se conjugan estas dos expresiones del arte, de la cultura, ¿no? La poesía y la pintura. Y la escultura. Y la escultura también. Sí, hago esculturas en pequeños formatos, sí, pero... También tienes. Más adelante regresamos a hablar un poco de las exposiciones que has hecho y un poco la relación eso que tiene también tu pintura y tu poesía y tu escultura y todo eso con la realidad y todo eso. Y seguimos entonces acá con nuestros invitados. Antes de seguir charlando con Tomás sobre el Centro Argentino de Franken, les recuerdo que Radio Z es una radio libre, sin ánimo de lucro, que hace un esfuerzo por llevar estos programas también de migrantes, no solamente los programas latinos, sino programas de Turquía o de Francia, o un programa chino, y tratar de promover, de Rumania también hay un programa, Polonia, tratar de promover un poco las minorías, los pequeños grupos también. Hay un programa hecho por homosexuales, hay programas para niños. Hay un programa muy interesante que es hecho para personas con problemas mentales, un programa muy lindo. Y así, en fin, una serie de programas muy interesantes. Todo lo hacemos voluntariamente, pero el mantenimiento de la radio también es muy costoso, supone muchos gastos. Y ahora estamos haciendo esa campaña de que la gente, pues, invitar a la gente a que aporte, a que haga donaciones. Y esto es muy fácil, simplemente buscar en la internet radio-z.net, ahí hay una sección donde explican Spenden, y ahí se pueden hacer Spenden también, o se comunican con las redacciones, con nosotros, o con cualquier redacción, y les explicamos cómo se puede apoyar la radio, que supone muchos costos y ya sabes, es difícil financiarlo. El correo electrónico de Latinotopía es fácil, info@latinotopia.net. Así que la gente que quiera apoyar este proyecto de comunicación está cordialmente invitada. Y otro proyecto así que trabajan también así de forma voluntaria, y es una asociación también, es el Centro Argentino de Franken,
que también promueven la cultura y sobre todo la cultura argentina entre sus miembros y entre la comunidad latinoamericana y entre la comunidad alemana, Tomás, ¿o estamos equivocados? No, es absolutamente así. Quiero recalcar también que el Centro Argentino está abierto a todos. Hay una cosa que nos une, lógicamente, es lo argentino. Sí. Recién estuvimos hablando de eso. Es el idioma español también, son las actividades argentinas, son los gustos argentinos, así que eso es lo que nos une, pero está abierto a todos los que quieran participar, sean argentinos, sean latinoamericanos, sean alemanes, otras nacionalidades, con mucho gusto. Y queríamos ampliar un poquito qué tipo de eventos ustedes ofrecen, qué tipo de actividades, porque ustedes se encuentran para tomar un vinito, para comer empanaditas, para charlar y todo eso. Tienen esas actividades muy agradables, incluso hasta abiertas a otros latinoamericanos, otros alemanes. Pero ¿qué más encuentra uno en este espacio? Nosotros tenemos varios, tipos de actividades. Lógicamente tenemos comida, vos lo mencionaste, empanadas. Nuestro evento más grande es el asado de verano, el asado del 9 de julio, donde celebramos el Día de la Independencia, que este año lo festejamos el 13 de julio en el Kosbacher Stadel, acá cerca de Erlangen. Pero también, y ya que estamos hablando de comida, nos vas a abrir el apetito. Las fiestas siempre pasan por el estómago, sí. Y el 26 de mayo, que se acerca ahora ya, que es la fiesta patria del 25 de mayo, la celebramos el 26 y con una choripañada. Ahí hay una parrillada con choripanes y churrasquitos al pan. Muy ricos, acompañados lógicamente con vino argentino y cerveza alemana, así que muy rico. Y acompañamos también esto con música. Vamos a tener precisamente en el 26 de mayo a un guitarrista argentino fuera de serie, Arturo Ceballos, quien ya estuvo en 3 ocasiones acá. Él es el máximo exponente de la Argentina en lo que respecta la música de Atahualpa Yupanqui. Y realmente es un experto, tocó en el Congreso de la Nación Argentina para el Día de la Traducción. El año pasado, ad hoc, acompañó en un concierto en el Teatro Colón y tiene participaciones en muchos festivales de guitarra, y precisamente lo invitaron ahora a Alemania a un festival de guitarra en Heidelberg, y aprovechamos la presencia de él a invitarlo a Franken. Ustedes, si están cerca del internet, es sencillo, Centro Argentino de Franken. Ahí van explorando un poco más sobre la historia de este proyecto y más sobre los eventos que tenemos aquí. El Tomás trajo hasta la circular y todo eso. Incluso se puede encontrar en la página o se puede pedir por la página, y ahí están la lista de todos los eventos. Están bien organizados, la cantidad de actividades que hay. Las circulares todas también están archivadas en la página web. Están online. Inclusive las del pasado, como para que uno pueda ver qué es lo que hicimos, y están en ambos idiomas, en castellano y en alemán. Así que ya saben, para que vayan explorando ahí esta información. Douglas, imagínate, nos fue el tiempo. Acá estoy mirando el reloj y hoy este programa con Tomás y con Douglas da como para unas 3 horas de charlar, de conversar de este tema tan interesante, lo que es el Centro Argentino, de todo lo que ofrece, de todo el trabajo que hace por la cultura, y de Douglas, que desde acá hace un trabajo también por promover la cultura latinoamericana a través de la pintura. Tú tenías un poema, Douglas, ahí. Lo tienes a la mano, yo creo que alcanzamos a disfrutar ahí de ese texto, y luego nos despedimos ahí en el programa con los dos. Mientras, ¿lo tienes ahí? ¿Listo? Yeah. Dale, entonces acércate bien al micrófono y cuéntanos, ¿este poema es de uno de tus libros? ¿O? Este es del libro que publiqué en Nicaragua, que se llama Inscripciones en una pipa sagrada para los muros del Empire State
y otros poemas. Bueno, surge en el contexto del atentado a las Torres Gemelas, y ahí fue estructurando el libro con algunos poemas. Y hay un poema interesante que nada tiene que ver conmigo, en mi condición de inmigrante, sino que más que todo yo lo escribí en el contexto de mi hermano, porque mi hermano emigró a Europa mucho más antes que yo, en los 90. Emigró a Suecia y escribí este poema pensando en él y en otros amigos que ya habían emigrado a Estados Unidos. El poema se llama Etimologías, dedicado a mi hermano Donald y a un amigo que se llama Alan Payay. A este pequeño y oscuro cuarto, a partir de hoy, llamaré mi hogar. A estas gentes de hospitalidad indiferente, a partir de hoy, llamaré mis amigos. A esta lengua, la cual no entiendo ni me hago entender, a partir de hoy, llamaré mi lengua. A esta ciudad hostil de altos muros sin ventanas, a partir de hoy, llamaré mi ciudad. Poco a poco voy asimilando los rigores etimológicos de la palabra extranjero. Muy pertinente este poema para la... Ya, el un tema poema de la que nace... migración, ¿no? Yo no tenía ni la más mínima idea de lo que significaba ser inmigrante, porque no había salido de mi país, al menos. Imagínate ya. Y ahora es algo actual, algo que vivo. Claro que cambiaría algunas cosas, porque no todo es tan negro ni tan blanco. Sí. Hay puntos intermedios también. ¿Ya? Sí. Pero qué bueno y escuchar ese poema, porque de eso se trata. El programa Latinotopía siempre es como de destacar experiencias de migrantes aquí para motivar a la gente que nos escucha y decirles, mire, el lema también es, uno tiene una pasión y tiene que llevarla adelante. Y por ejemplo, acá tenemos aquí tenemos, valga la redundancia, 2 ejemplos interesantes. Douglas, que no claudicó con su pintura ni con su poesía, y acá lo tenemos exponiendo en Nuremberg, y te deseamos que sigas adelante con este arte. Tomás también es un ejemplo de lo que podemos hacer como migrantes, es no sentarse ahí simplemente a deprimirse o a aburrirse o a quejarse del frío, de eso, sino también con su capacidad de organización, de organizar eventos y de convocar gente y de traerle a otros migrantes, brindarles un espacio de entretenimiento, de cultura. Y hacer esto en forma común, porque esto no significa aislarse, esto significa compartir. Y esto significa compartir vivencias, y entonces nos va a todos mejor. Así nos va a todos, y todos nos unimos y compartimos. Y se acabó Latinotopía, impresionante hoy con un programa tan interesante. Se está acabando. Antes de poner el jingle de despedida, les vuelvo a recordar que Latinotopía está en las redes sociales, en facebook.com/Latinotopía, para que nos sigan, en YouTube, un canal, youtube.com/Latinotopía. Síganos por las redes sociales. Se acabó esto, Tomás. Muchas gracias por acompañarnos. Vielen Dank, Tomás. Muchas gracias a vos, William. Muchas gracias a todos los oyentes por escucharnos. Y que la suerte el que se quedó pegado, cuchareando.